Y en su manual, que yo creo que ya tienen casi todos, estuvimos leyendo algunas cosas interesantes de lo que es la situación de los niños, de los bebés y todo eso. Bien, vamos a iniciar en la página 11 del principio de su manual. Tendrán que acá, en esta, ¿sí? Acá. ¿Ok? Ahí, en esa sección que es la primera, vamos a la página 11. Ahí ya vamos a empezar a ver algunos datos muy interesantes que se saben, algunos no se conocían. Y yo, dentro de algunas cosas que hemos dejado ver en anteriores clases, acerca de la realidad espiritual, y me he posicionado en clases anteriores que todo ser humano tiene una preexistencia no consciente ni individualizada. ¿Sí? Es decir, antes de nuestra concepción propia, de que nuestra madre tuviera un embarazo de nosotros teníamos una preexistencia no consciente y no individualizada. ¿Cómo era eso? Y algo dejé ver en la clase anterior. Porque nosotros, al recibir el espíritu de vida, el hálito de vida, ¿cómo lo recibió Adán? Es cuando adquirimos una individualidad. ¿Por qué? Porque el espíritu proviene de Dios. Eso dice claramente en Hebreos, que cuando el espíritu sale del cuerpo, da un sentido inverso. Cuando se termina la vida terrenal, el espíritu regresa al que lo dio. ¿Cómo se explican ustedes ese versículo? Que cuando nosotros se termina nuestro ciclo de vida terrenal, nuestro espíritu regresa al que lo dio. ¿Qué deducen ustedes? Que nuestro espíritu ¿qué? Si regresa al que lo dio, es porque ya estaba, ¿verdad? ¿Y de dónde salió? Si estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y el cuerpo es solamente una manera inteligente y muy ingeniosa que diseñó Dios para crearnos biológicamente, y las funciones de relación con el ámbito que es el alma, que es lo que nos interrelaciona, es el puente entre el espíritu y el cuerpo, y espíritu, alma y cuerpo, con el ámbito en el que nos desenvolvemos, nada más el alma. Luego entonces el espíritu es lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios, porque Dios mismo se revela al hombre que Él es espíritu, Él es amor y Él es luz. ¿Sí? Revelación que dio el Señor Jesucristo de los principales atributos del Padre. Tiene cerca de 16, pero nada más estoy hablando los que nos interesa comentar. Y tenemos que comprobar eso. ¿Y cómo comprobamos que Dios es espíritu? ¿Cómo comprobamos que Dios es luz? ¿Y cómo comprobamos que Dios es amor? Si estamos hechos a la imagen y semejanza de Él, esos tres elementos, atributos propios de Dios, deben estar también contenidos en nosotros. Que también, proporcionalmente, en la magnitud y en lo que nos toca de humanidad, de nacer acá en la tierra, como ustedes quieran,
debamos tener esos tres atributos. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Sí. Bueno, si dice que somos a su imagen y semejanza, entonces sí, me explicó, pero tenemos que verificarlo en la Escritura. ¿Qué creen ustedes o qué consideran que nos proporcione a nosotros el tener la convicción de que tenemos esos tres atributos en nuestra persona? ¿Qué tantos beneficios podrá traernos? Que también en nuestra esencia somos amor. Sí. ¿Somos capaces de desarrollar amor? Bueno, teóricamente sí. Ajá. Tenemos, este es más complicado, el atributo de ser luz. ¿Cómo? Sí, es correcto. ¿Cómo? Cuando entendemos el concepto de lo que es la luz en el concepto bíblico, luz es una palabra y concepto muy interesante, porque de origen la palabra luz, que en el griego es energeos, ¿sí?, es acción en movimiento. Porque los físicos saben muy bien que la luz es movimiento. Ustedes saben que la partícula más pequeña de la luz son los llamados fotones. Yo no le puse el nombre, no me vean mal. Pero los fotones son las partículas a nivel atómico que generan la luz. Tienen una cierta onda de movimiento que se percibe por los organismos que son capaces de receptar o de recibir esa onda lumínica que forma imágenes en nuestra retina, y por eso es que vemos. Bueno, y después de la retina se va al cerebro y ahí se forma la imagen, etcétera, etcétera. Pero tiene otro concepto también, luz, la palabra luz en el hebreo. Y a ver, ¿quién se acuerda? Que en la sesión anterior dijimos que el Señor tiene una intervención muy directa con la gestación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Y que está en Isaías 56 o 66, no recuerdo, pero está ahí en Isaías. Pero él dice algo ahí: yo que hago dar a luz. Y se ha movido ese concepto de una manera muy ya muy común, eso que inmediatamente, ¿qué se nos viene a la mente cuando decimos, es que esta señora dio a luz? ¿Qué se nos viene a que nació un bebé, o no? ¿Verdad? Pero el estricto sentido de lo que significa dar a luz es generar un nuevo ser que tiene acción y movimiento. Eso es dar a luz. Entonces quiere decir que el Señor, cuando dice que da a luz, genera un movimiento que se puede entender como una acción y que empieza la vida. Un alumbramiento. Alumbramiento ya es cuando nace, no la parte está interesante eso, del niño en sí, porque el niño es el que se da a luz. El alumbramiento se refiere más que nada a la placenta. ¿Sí? Se lo digo con conocimiento de causa. ¿Ok? Sí, porque lo sé. Hay dos tipos de partos: el del producto, bueno, el bebé maduro, a término, que es el que uno como médico recibe, pero después viene el alumbramiento o el parto placentario, que es cuando sale la placenta. Pero ¿por qué dice alumbramiento? ¿Por qué tiene una relación muy íntima y muy estrecha? Porque ¿a qué suena que esté diciendo uno alumbramiento? ¿A qué le suena eso? Alumbrar, a la luz. Pero será en la misma situación que el otro término de dar a luz al nacer un bebé, o tendrá dentro de la misma interpretación, pero tiene otra configuración. A ver, una hoguera, ¿sí?, que también tiene su sinónimo, su sinónimo, que es lumbre. Ajá. ¿Qué genera eso? Genera luz, pero puede ser temporal.
¿sí? Y es de menor intensidad. ¿Se dan cuenta? Entonces el alumbramiento o la salida de la placenta es algo que también se da a luz, pero que con mucha propiedad. Se dice que ha habido un alumbramiento porque es de corta duración, como una hoguera. Nace la placenta y se acabó su función. Bueno, ahora se hacen procedimientos de diversidad de cosas con la placenta, se venden ahora y todo, y bueno, ya se comercializa todo, ¿no? Y no es la excepción la placenta. Pero la intención de lo que dice ahí, que yo que hago dar a luz, yo que hago nacer, también lo dice, que es todo el proceso del nacimiento, en ese versículo de Isaías que consideramos la vez anterior, es toda una cronología de lo que ocurre. Entonces, ¿pero qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Precisamente que esos tres elementos estén reunidos en nosotros como para que podamos tener la seguridad de que nosotros fuimos dados a luz, es decir, fuimos activados, que nuestra esencia es la misma esencia de Dios mismo, que Él es amor, y que somos espíritu por estar hechos a su imagen y semejanza. Yo lo pongo delante de ustedes. ¿Será suficiente estos tres elementos para considerar que el ser humano tiene una vida concedida, conferida, impartida por Dios con esos solamente tres elementos? Independientemente de lo biológico y del cuerpo, ¿sí? De su función, sino con esos tres elementos es suficiente para que un ser humano sea un ser humano. Piénsenlo. Vamos a analizarlo. ¿Nos podremos mover en esta vida si en nosotros tenemos esa esencia de amor y la administramos en el diseño de Dios? Sí. ¿Será necesario para hacer un matrimonio? Sí. ¿Para cuidar y tener hijos? Sí. ¿Para tener trato con el prójimo? Sí. ¿En todos los niveles y escalas sociales? ¿Podríamos vivir con ese sistema de amor en lo que significa y desenvolvernos bien en esta vida? Sí. Sí. Bien, ya llevamos uno. Ok. Segundo, ¿será necesario o podrá ser que un ser humano se pueda desenvolver en todos los actos de su vida, estando activo, con energía, creativo, que procrea, que genera, que es productivo, porque es capaz de procrear? O sea, si yo hago un proyecto X y un negocio, hasta un plano arquitectónico, lo que ustedes quieran, y lo presento a mi cliente, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando a luz un proyecto. ¿Se dan cuenta? Es decir, que hay una gran similitud cuando se inicia algo que está activado y que nosotros participamos. Bien lo dice el apóstol Pedro, que la mujer es coheredera de la gracia de la vida. ¿Por qué? Porque dice, porque serás salvas teniendo hijos. Pero no es que ustedes ahora, mujeres, estén pensando, pues yo todavía no soy salva porque todavía no tengo hijos. Bueno, veo aquí algunas se están riendo por ahí. Dice, no, estoy bien salvada porque tuve muchos. Y no se refiere a eso. Se refiere a la capacidad procreadora del ser humano que compartimos cuando generamos algo. ¿Será entonces bueno si juntamos el que nuestra esencia también sea de amor y que esté unido con la capacidad de procrear y de generar y de impartir algo, que estamos en esa creatividad que Dios nos dio y que nos vayamos desenvolviendo bien en la vida? ¿Será posible vivir así? Yo digo, ¿es necesario? ¿Qué opinan? ¿Que sí o que no? Sí. Claro, ¿qué haríamos? ¿Cómo seríamos si no produjéramos nada, no generáramos nada? ¿Cómo seríamos los seres humanos? Inertes, ¿qué más? Improductivos. Seríamos, creo que un mueble
tendría mayor utilidad que nosotros, ¿o no? ¿Verdad? Una cajonera, la abres el cajón, le pones, aunque es pasivo, pero tiene acción, genera algo, nos guarda la ropa, que no se la coma la polilla, que no se ponga mal. ¿Me explico? Seríamos menos que eso. Entonces participamos de amor y de luz. Ahora, ¿qué tal que somos espíritu? Porque por ahí tenemos que repasar un poco de los atributos de lo que es el espíritu. ¿Quién me puede decir una cualidad o una característica del espíritu? A ver, escucho. Es eterno, muy bien. ¿Qué más? Luego, a ver, me detengo ahí porque es importante, Aldo. Si el espíritu es eterno, entonces nosotros somos eternos. Sí. Por eso les hablaba yo de una preexistencia. Porque el espíritu procede de Dios. Pero no era una preexistencia consciente individualizada, como se los mencioné hace rato. ¿Cuándo empieza nuestra individualidad y cuándo empieza nuestra propia persona? A partir de ese momento. Ya somos únicos. Pregunto, ¿qué tan únicos somos? En la historia de la humanidad y de la eternidad. ¿Somos únicos o somos parte de una masa? Así, de humanos. ¿Por qué únicos? Porque hay cosas que nos distinguen, entre ellos las huellas dactilares en el ojo, hay cosas que tienen unos que otros no tienen. A ver, vamos a ser un poco más generalizados en que estoy preguntando. ¿Cuántos Guillermo Sosas han existido en la historia de la humanidad? Varios. No. Yo estoy viendo el único Guillermo Sosa que está acá. No, eso es accidental. ¿Accidental? Ah, sí, claro. Fíjense, accidental de que haya Guillermo, porque es el sistema del sistema humano de identidad. ¿Sí? Con mi número de documento soy único. Yo no tengo ese número de documento, también soy único. Pero yo voy más allá todavía, más allá. Hace 10,000 años, ¿existiría algún Guillermo Sosa? No. No de nombre, sino la persona. No. ¿Y existirá uno dentro de 10,000 años? No. ¿Somos únicos en la historia? Sí. No hubo uno antes, ni habrá otro como nosotros. Gracias a Dios. Somos únicos en la historia. ¿Sí? Irrepetibles. No estamos hechos en serie como chorizos, ¿no? O sea, sale uno y otro y otro. No, Dios no nos creó así. Nos dio parte de su espíritu. Lo que pasa es que no teníamos conciencia de esa preexistencia. No la necesitábamos. Estábamos contenidos en el espíritu de Dios. Pero cuando se da cuerpo y alma, entonces sí, ahí es cuando viene el espíritu y empieza nuestra individualidad. ¿Me explico? ¿Cuántos, pregunto, cuántos no prosperaron en su individualidad? Que fueron abortados. Los que fueron y ya estaban, por ejemplo, en el caso del aborto, ya estaban Sí. como seres únicos e irrepetibles. Sí. Estaban concebidos. ¿Y qué pasó con ellos? Se cortó la continuidad del plan de Dios, viéndolo desde el punto de vista bíblico, por supuesto. Pero así mismo no dejan de ser únicos. Pero no dejan de ser únicos e irrepetibles. Y tenemos que encontrar qué pasó con ellos. Tenemos que saberlo, ¿o no? Porque eso va a sentar todas las bases para entender este módulo. ¿Me explicó? Ahora, si otra cualidad del espíritu, ya eterno, si estoy perfectamente de acuerdo, y desde que somos concebidos desde ahí, ya tenemos una planificación eterna de nuestra existencia por tener un espíritu eterno. Después vamos a entender más esto. ¿Qué más del espíritu? A ver, díganme otro atributo del espíritu.
¿Qué tendrá más el espíritu? ¿De qué es capaz el espíritu humano? Piense. ¿Tendremos capacidad de adorar, de reconocer a Dios? Bueno, ¿y dónde dice en la Escritura que tenemos esa capacidad? Tenemos que encontrarlo. Hay otro atributo. Podremos nosotros, desde que adquirimos una individualidad, aún desde haber sido concebidos, de poder impartir algo que tenga que ver con la, valga la redundancia, con la impartición espiritual. Hay que probarlo. Si está en la Biblia. Esto es interesante. Es decir, se los puedo más o menos dejar ver un poco, porque lo vamos a ver, si nos da tiempo lo vamos a ver en esta sesión. ¿Podrá el bebé impartirle algo a su madre en el ámbito espiritual? Es fácil de probar, hay más cosas, pero yo les voy a dar otros datos muy interesantes. Pero se generará esa esencia de amor que es de Dios. ¿Generará este bebé no nacido esta impartición de amor a la madre? ¿Se despertará una relación de amor mutuo? Y si el amor, la esencia de Dios es amor, entonces, luego entonces, es una cuestión espiritual, ¿ahí o no? Sí. ¿Se van dando cuenta? ¿Qué otra cosa hay en el espíritu? Hay algo que se llama intuición espiritual, ¿sí? Y la intuición espiritual es obedecer sin que pase por el proceso mental las órdenes de Dios, la voluntad de Dios, sin pasarlo por el proceso de la mente. Ahora, esto lo podremos probar en la Biblia, de que el bebé no nacido tenga esa capacidad de poder impartir algo espiritual, aún desde que todavía no nazca. Tenemos que comprobarlo con la Biblia, ¿sí? Y que es una cosa espiritual. ¿Y por qué la obediencia? Por el simple hecho de que un bebé, aunque todavía su desarrollo psicológico sea totalmente inmaduro, y como es un bebito y esté dentro del vientre, ya estará obedeciendo dictámenes, decretos de parte de Dios. ¿Dónde estará eso? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo capta esas órdenes? ¿Cómo las obedece? ¿A dónde van a dar? ¿Cómo las cumple? Porque tenemos que entender la personalidad del bebé no nacido en sus atributos espirituales, que es lo que más nos interesa saber y conocer. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra cosa podrá tener, o qué otra cosa tiene el espíritu? Y voy al espíritu del que ha nacido de nuevo, que tiene algo y que ustedes tienen, si ha nacido de nuevo, que yo no lo dudo, ¿verdad? Pero el nuevo nacido, o el nacido de nuevo, tiene algo que en la primera carta de Juan se habla y se dice que es la unción, ¿sí? La unción del Espíritu es una habilidad que nos da el Espíritu Santo para un fin determinado por Dios. Eso es la unción. Y lo dice muy bien Juan, porque cuando el Señor Jesucristo revela al Espíritu Santo en sus evangelios,
Él dice que cuando nosotros tuviésemos al Espíritu Santo, no tendríamos necesidad de que nos enseñaran. Bueno, entonces, ¿por qué están aquí ustedes? ¿Están aprendiendo o no? Yo tuve que aprender, y tuve que aprender cosas espirituales. Entonces no se refiere a este tipo de enseñanza intelectual y espiritual, sino que hay una enseñanza no intelectual dada totalmente a nivel de espíritu que todo bebé tiene y que no pasa por los procesos mentales. Les adelanto un poco, está contenido en los genes. Tenemos que verificarlo también en la Biblia. Entonces, todos estos atributos y otros más son los que vamos a entender en la cuestión de la configuración del bebé no nacido, para que podamos dimensionar su valor como individuo, el gran valor que tiene. ¿Y de qué nos va a servir eso? Claro que nos va a servir. Un médico tiene que conocer el cuerpo humano, pregunto, ¿sí? ¿Tiene que conocer su funcionamiento? Sí, sí. Sí. Y para poder remediar una enfermedad, el médico tiene que tener esos conocimientos para saber reconocer la enfermedad y curarlo. ¿Qué necesitará el consejero? ¿Qué necesitará el que esté dentro de la ser papá y ser mamá para ministrar al bebé no nacido? Tendrá que conocer cómo es el bebé no nacido para poder remediar situaciones que pueda tener el bebé. ¿Será posible esto? Lo van a aprender en este módulo. Entonces, esto ayuda muchísimo, y todo lo que yo les he dicho está contenido dentro de la Escritura. En la página 11, donde dice 1, el estado espiritual de los bebés, y nuestros alumnos en línea pueden ir a la página 11 de su manual, dice el 1.2.1, el bebé y su realidad espiritual en la edad intrauterina. Y leemos lo que está en este párrafo. Hablar del desarrollo de los bebés es ya de por sí un tema de gran complejidad, debido a la interacción de los diferentes campos del desarrollo humano, es decir, la puesta del espíritu, el desarrollo gradual de la mente y el crecimiento corporal. ¿Sí? A eso nos referiríamos de campos. Dice, además los avances científicos y tecnológicos que se han venido presentando en los últimos años, las investigaciones relacionadas con el funcionamiento del cerebro y el desarrollo de la neurociencia y la imagenología cerebral, que vamos a ver qué es eso, y los progresos en la genética del comportamiento hacen que los científicos busquen con ahínco expresiones y signos desde la gestación de los bebés que permitan dar explicaciones y desarrollen teorías acerca del comportamiento humano y su relación con la herencia, además de tratar de desentrañar la forma como los bebés se comunican con su madre en el momento que se encuentran en el útero, cómo se da esa relación mutua de vida que ha asombrado al mundo desde hace cientos de años. Debe de existir algo que una a la madre y al bebé no nacido. Tiene que existir algo. Debe de haber algo. Tiene que haber alguna manera, un diseño, y que ha sido creado por Dios, quiero decirles, para que se establezca esa intercomunicación y esa conexión entre uno y otro. Porque es necesario. Imaginen ustedes una humanidad donde la madre no amara a ninguno de sus hijos. ¿Qué pasaría? Aún los mamíferos tienen conductas que nos hacen entender que aman a sus cachorros. Sí, pues los defienden. ¿Los defienden? Alimentan, sí. ¿Los alimentan?
guardan del clima, que no se mueran y todo. Ustedes saben cómo, no sé si ustedes han visto ahí de un ave en especial, de los pingüinos, lo que sufren los pobres pingüinos. ¿Sí han visto documentales de los pingüinos? Sí. Es impresionante. ¿Saben cuánto tiempo pasa el padre y la madre sin que prueben alimento? Ajá. El padre, ¿hasta cuánto? Pasa meses sin comer, porque tiene que estar calentando el huevito para que se desarrolle el pingüinito. Ya aun cuando nazca, él se queda cuidándolo del frío, del ártico, de la nieve, y llega la madre con el alimento para alimentar al pingüinito. Es impresionante el ejemplo. Ya después sale medio muerto arrastrándose cuando ya el pingüinito ya empieza a moverse por sí solo y tiene una cierta edad. Se va arrastrando muerto de hambre el macho a comer. No, si están hablando ustedes del módulo de machismo y matriarcado, ahí no existe eso. Volvamos los pingüinos, los varones. Pero es interesantísimo cómo en la propia naturaleza y el diseño de Dios existen los instintos maternales y filiales, paternales. ¿Cómo el hombre no los va a tener? Claro que los tiene, pero que los reprima, los transforme, los distorsione es otra cosa, ¿eh? Bueno, ahí veremos. Ahora, tenemos una dificultad en esto. Ahí lo tienen ustedes en su manual. El 1.2.2, la dificultad o problema teórico. Ahora, entendemos que además de ser un tema complejo, es un tema con una gran variedad de matices, pues debemos considerar que todos los campos del desarrollo humano están íntimamente relacionados, como lo habíamos mencionado. Ahora, este desarrollo implica una gran variedad de características y diferencias, dijimos, individuales, que hace que cada persona sea diferente a las demás, lo cual lo hace ser un ser único y especial. La interdependencia existente entre las personas y su entorno. Un bebé influye en los demás y en su entorno a la vez que el entorno, estamos repitiendo esto, y las demás personas influyen en él. Hay una corresponsabilidad de entornos en el ámbito privado del bebé con el ámbito externo, porque es un micromundo del bebé dentro del útero materno, con el macromundo que es lo externo, ¿sí? Pero ¿estarán separados o habrá una interrelación? ¿Quién será quien une el ámbito externo al ámbito ámbito interno del bebé, dentro del útero? ¿Quién será quien lo relaciona? ¿Cómo lo relaciona? Con sus emociones. Puede ser. ¿Qué más? Ustedes saben que existen muchas restricciones para ciertos medicamentos que la madre no puede tomar. Porque ¿qué le pasa? ¿Qué advertencia hay en las cajas de los remedios, de las medicinas? Se puede dañar al bebé. Que hay peligro. Ustedes supieron del caso, bueno, no, eso fue en los años 60, no sé si aquí hay de los 60, yo sí, bueno, el doctor sé que somos de los 60, pero tal vez usted se acuerde, doctor, cómo hubo muchos de los casos de la talidomida. Aldo no se escapa, ¿sí? De la talidomida. Fue a nivel mundial. Ustedes conocen el testimonio de Nick Yusivic, que es un predicador australiano que no le crecieron los brazos y las piernas, pero que es un ejemplo, es predicador y bueno, tremendo su testimonio. Esa alteración genética se llama focomelia, es el nombre técnico, y él fue producto de ese medicamento que es la talidomida, que hizo que nacieran muchísimos niños y niñas de esa forma. Causó escándalo a nivel mundial, se prohibió, hoy se vuelve a usar nuevamente, pero ya no se usa en el embarazo, se usa para otras cosas. Sí. ¿Para qué era ese medicamento? Se supone que era para evitar las molestias propias del primer trimestre del embarazo, las náuseas, el mareo y todo eso, ¿no? Hoy tiene otros usos, pero se usan con muchísima precaución. Y todas las consecuencias a nivel mundial que hubo con todos esos niños que nacieron, fue una generación marcada por eso. Entonces, vemos cómo el ámbito externo se puede impactar tremendamente a la madre, y la madre debe tener la responsabilidad de crear una barrera, que de por sí existe una barrera natural,
y es diseño de Dios. Aparte de la responsabilidad y mayordomía de cada madre de cuidar la integridad del crecimiento y desarrollo del bebé, la placenta también tiene un diseño de filtro que impide que entren muchas cosas nocivas al bebé. Y fíjense un dato bien interesantísimo. ¿Ustedes creen que la sangre de los bebés se mezcla con la sangre de la mamá? No. No se mezcla, sino que llega a la placenta, circula muy cerca de los vasos sanguíneos del bebé, ¿sí? Porque por el cordoncito, lo vamos a ver, el cordoncito umbilical sale una arteria y venas del bebé a través del cordón umbilical, entran en la placenta, ahí se forma una verdadera red que forma la placenta de un lado, pero del otro lado está otra red, pero que viene formado por parte de la mamá, que creció, lo vamos a ver, dentro del útero materno. Se forman una enorme cantidad, una maraña de vasos sanguíneos, entonces están tan cerca, pero que no se tocan, ni se mezcla la sangre de mamá con el del bebé, pero sí intercambian moléculas de oxígeno, de vitaminas, de todo lo necesario para la nutrición del bebé. Y hay muy pocas cosas que como esos medicamentos, que como la talidomida y como muchos que sí atraviesan la barrera placentaria, tienen esa capacidad. También los virus son tan pequeñitos, los virus, que atraviesan la barrera placentaria. Por ejemplo, cuando una mamá se enferma de una enfermedad virósica o viral, se la pasa al bebé. Y el bebé también se enferma. Por ejemplo, un simple resfriado, una gripe o gripa, como se diga, el bebé también se pone mal. Al bebé también le duele la cabeza. El bebé también estornuda. El bebé también tose, pero dentro de un ámbito líquido. Ahora, el bebé tiene los pulmones llenos de líquido. Bueno, no, porque están comprimidos las cámaras o los alvéolos, que son bolsitas de aire, pero están aplastaditos, ¿sí? Pero están llenos de un líquido, los espacios, es como una bolsita chiquitita, desinfladita, así chiquitita, y hay líquido, ¿no? Que le rodea, pero cuando nace el bebé y respira su primer bocanada de aire, se infla y ya respira el bebé. Pero mientras, ¿cómo gana oxígeno el bebé? Porque la sangre de la mamá a través de la placenta le da el oxígeno. Entonces el bebé no tiene necesidad de respirar. O sea que somos buzos por naturaleza. ¿Sí? Estábamos en un medio líquido muy interesante, ¿no? Porque estábamos flotando ahí, algunos de cabeza, y luego nacen y todavía andan como de cabeza, y bueno, me parece que nunca se enderezaron. Sí, ahorita Por sí. eso es que cuando nacen le pegan ese chirlito, Claro. para que el bebé Meta aire y automáticamente se inflan todas esas bolsitas, se llenan de aire y ya automáticamente el cerebro del bebé da la orden de que tiene que empezar a aspirar, inhalar, exhalar. Es algo automático, es algo que está programado. Claro, por eso cuando no lloran Es muy peligroso. Claro. Sí, hay que ponerle oxígeno al bebé para meterle aire de manera forzada, ¿no? Que es un ambú, que así se llama, una bolsita de aire, se le insufla aire para que al menos ya se inflen, pero el cerebro del bebito tiene que responder. Claro. Y el cerebrito del bebé tiene que dar la orden de que empiece a moverse el diafragma y toda la musculatura intercostal para que empiece a respirar, ¿sí? O sea, y cuando no eso, ay, miren, ahí yo lo veía en el quirófano, los pediatras se ponen muy nerviosos y uno también, ¿sí? Este bebé no respira, ¿ah? Y como ya está cortada la suministración de oxígeno de parte de la mamá, se cuentan con escasos 2 minutos, cuando mucho, para que el bebé empiece a recibir oxígeno. No, es tremendo eso, ¿Y no es mejor que no se le corte? ¿Qué? Es que se despega la placenta y se cortan esos vasos sanguíneos. Claro. Ya no hay de dónde. Ya se acabó O sea, naturalmente, una vez que el bebé salió, ya deja... Ajá. de andar.
ya es independiente. Bueno, siempre ha sido independiente, pero pasa a ser más independiente cuando se corta, Claro, sí. y se despega la placenta, ¿no? Y se le corta un bebé puede nacer y puede nacer con la placenta unida, no tiene ningún problema, pero no es muy conveniente. Ahora hay modas. Hoy la moda de hoy es que nace con toda placenta y se levanta un poco la placenta para que le regrese un poco de sangre al bebé. En mis tiempos, de hace muchos años, no lo hacía uno tanto, ¿no? Pero hoy otra moda es cortar el cordón, sacar la sangre de la placenta y guardar esa sangre y congelarla con nitrógeno líquido y todo, porque hay células madre ahí, hay bancos para eso, porque se llaman células totipotenciales, es decir, que pueden generar, se puede implantar una célula madre de la placenta en alguien que, por ejemplo, perdió una parte del hígado, se le implantan células madre, ¿y qué creen que va a generar esas células madre? Un hígado. Se han hecho experimentos para poner una célula madre en las partes dañadas del corazón por un infarto, ¿y qué creen que va a generar esas células madre? Músculo cardíaco. Porque hay una información ahí. O sea, interesantísimo todos esos procesos, pero tenemos que encontrarlo acá. ¿Ustedes creen que esté eso acá? Tiene que estar y vamos a encontrarlo, porque todo eso nos sirve a nosotros como un material con el cual contamos para poder ministrar a un bebé dentro del útero de la madre. Se puede, porque el Señor Jesús lo dijo muy claramente: a ustedes no se les cumple nada, no se les da nada, porque ustedes no saben orar. Y vaya que tenía profundidad eso que dijo el Señor. Y entre más conocemos, más responsabilidad tenemos. Si sabemos cómo orar, sabemos cómo pedir, ¿qué creen que sucede en correspondencia? Que el Señor va a decir: este o esta, si sabe lo que pide, conoce, voy a responder. Entonces, si no o si no lo hace, es peor. Pues sí, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿por qué le es tenido? Por pecado, por errar en el blanco, ¿sí? Entonces, bueno, hay todas unas situaciones acá. Ahora, él dice: el contexto histórico-cultural es de gran influencia en el desarrollo humano, indudablemente. Sin embargo, influye de forma diferente en cada persona. La experiencia personal influye en el desarrollo de cada uno de nosotros, pero dependerá en gran medida cómo cada uno de nosotros use esa experiencia. El desarrollo de cada persona inicia desde la concepción y continúa durante toda la vida. Todas estas investigaciones están enfocadas en ciertos aspectos, bueno, físicos, biológicos, ya lo dijimos, cognitivos de la mente, psicológicos, neurológicos, etnográficos, etológicos, sociológicos, todo lo lógico que se pueda ustedes imaginar. Aquí hay una parte que escribe un autor del desarrollo humano y lo dice de esta forma, en negritas dice: dado que el desarrollo humano es tan complejo, su estudio requiere la asociación de especialistas en muchas disciplinas que incluyen psicología, psiquiatría, sociología, antropología, biología, genética, estudio de las características hereditarias, ciencia familiar, estudio interdisciplinario de las relaciones familiares, por ejemplo, educación, historia, filosofía y medicina. Todo eso para tratar de entender cómo es el ser humano. Yo diría, para tratar de entender el diseño de Dios. Dice: sin embargo, a pesar de todo, no se trata del aspecto espiritual. Esto quiere decir que el mundo no considera importante el mundo espiritual, seguramente porque ignoran que realmente somos seres espirituales. Si el estudio de los aspectos físico, cognitivo y psicosocial del desarrollo humano es complejo, podemos imaginar la dificultad para estudiar la formación espiritual de los bebés, sobre todo considerando que no hay ninguna o muy escasa investigación al respecto. Hasta hoy no hay mucha información al respecto, se los puedo decir. Y si hay algo es porque, bueno, se ha sabido por ahí. Considerando que tenemos el compromiso de mostrar con seriedad, es decir, sin caer en presuposiciones de índole religioso, la importancia de la formación espiritual de los bebés, o para decirlo de otra manera, el desarrollo espiritual
de cada uno de todos los bebés, nos vemos en la necesidad de establecer algunos principios o fundamentos de dicha investigación, puesto que lo espiritual no lo podemos investigar de la misma forma como investigamos un objeto físico o mental o psicosocial. No podemos hacer un estudio de ese tipo porque es algo espiritual. Ahora, la fe está en Dios. Ahí faltó una palabra, hay que corregir eso. Bueno, pónganle ahí, la fe está en Dios, donde dice 1.2.4. El verdadero fundamento de la formación y desarrollo espiritual de los bebés está en la Biblia. No existe otro fundamento más contundente del mundo espiritual que la palabra de Dios. Creo que lo sabemos, eso está escrito en la segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Como podemos ver en este texto, la Biblia es la palabra de Dios inspirada por él mismo y por tanto es verdadera y confiable, como está escrito en Juan 17:7. Ahora, pero, como no, y a continuación se dice, no podemos demostrarlo, la cuestión espiritual por lo científico, o hasta ahora no se ha podido totalmente. Vamos a ver que sí podemos aportar evidencias de su desarrollo y de factores que lo afectan. Y creemos que esto es tan válido al igual que no se puede demostrar la existencia de Dios, mas sin embargo sí podemos mostrar evidencias de su existencia a través de su creación, a través del contexto de que son los bebés. Ahora, ya lo mencioné, no lo voy a mencionar aquí, somos seres espirituales, ya les dijimos que es porque somos espíritu. Ahora, si bien el espíritu es invisible a nuestros ojos físicos, y por fe entendemos todo lo creado, que voy a en la página 14, lo invisible se entiende por medio de lo visible, también, como está escrito en Romanos 1:20. Tenemos que revisar lo que vemos, y lo que vemos es un bebé. Y ahora que se sabe y se conoce más, como los videos que les he enviado, cómo es el desarrollo embrionario, que ya se puede estudiar y ver. Hoy se ha avanzado tanto la ciencia que ya podemos ver a un bebé, la carita como es un bebé antes de que nazca, ¿verdad? Con toda la imagen, las resonancias magnéticas, la imagenología en general, se puede ver si se parece al papá o se parece a la mamá, depende, no, depende del caso. Determinar el sexo ya es fácil. Si tiene alteraciones genéticas, malformaciones, X cosa. Sabemos mucho ya. De hecho, más o menos en los años 40, fines de los 40, principios de los 50, empezó a surgir una especialidad que es la fetología. La fetología, que lo mencioné en la sesión anterior, trata todo acerca del desarrollo de los bebés no nacidos. Ya se pueden operar, ya se puede sacar un bebé fuera del útero, operarlo y volverlo a meter, ¿sí? Ya se logra eso. Ya se puede operar a veces sin sacarlo del útero y se puede operar un bebé. Y se pueden corregir ciertas enfermedades. Todavía no se ha avanzado tanto que ya se pueden tratar todas las enfermedades. Como también tristemente, ¿verdad?, se han tomado decisiones, que yo digo, de origen maligno y perverso, de que cuando se detecta un bebé con alteraciones genéticas, se está tomando la opción de poder... muchas gracias. Me comprende mi esposa, permiso. Y Aldo también. Gracias. Que se han tomado decisiones terribles de acabar con la vida de bebés que todavía no nacen, pero que se comprueba que tienen malformaciones congénitas. ¿Sí? Sí. Doc, me dice Ivana. A ver. No sé por qué me manda a mí, pero... A ver. Se escuchó el caso hace 2 semanas de Sí. una bebé que había nacido, decían, embarazada de su gemelo. Ah, sí. Ajá. Sí. Sí. ¿Cómo puede ser? Sí, lo que pasa es, hay ¿Cómo es? a ver,
Hay una alteración genética que por una alteración que no se conoce bien el origen, pero se da, que un bebé puede tener contenido dentro de su propio cuerpo a su gemelo, pero no se desarrolla, se medio desarrolla, ¿sí? Que ese es hay una rama de la fetología, bueno, de la neonatología, que se llama teratología, y la teratología trata todo acerca de bebés que tienen malformaciones congénitas, algunas muy severas, hay unas muy desagradables, hay bebés que nacen con un solo ojo aquí en medio, bueno, hay muchísimas, ¿no? Es una especialidad. No sobreviven, el enorme porcentaje no sobrevive, pero esos casos de que, como el que reportan ahí, es que dentro del cuerpo se puede hacer inclusive un crecimiento tumoral y se saca porque no tiene ni forma de ser humano, o sea, pueden sacar una masa que tiene dientes, tiene pelos, tiene partes de órganos, pero fue un gemelo que se fusionó con el cuerpo del que sí sobrevive y se tiene que extirpar porque se forma un tumor ahí, porque eso sí está vivo, sin forma, pero está vivo. ¿Y a qué se deben esas alteraciones? No se sabe bien, son alteraciones de los genes, de ciertos genes. La mayoría de las enfermedades genéticas, que hay unas muy raras que ocurren entre 1 millón y se dan algunas que no se han podido evitar, ¿no? O sea, todavía no llega la ingeniería genética, no llega a ese grado de avance. Se saben ahora porque se detectan, se encuentran y dicen, oye, encuentran el gen, este gen está alterado, pero todavía no se puede prevenir. Hay datos interesantes ahí, que hay un videito que les envié, que si alcanzaron a verlo, si no, véanlo por favor, que se va a poder detectar porque ocurre algo cuando entra un espermatozoide dentro del óvulo y lo fecunda. Hay un intercambio de iones de calcio y de zinc. Cuando se mezclan estos dos elementos químicos que tienen diferentes signos, valencia, electrovalencia se llama, bueno, se produce una explosión de luz. ¿Sí? Vean el videito, está ahí en su WhatsApp, ¿lo vieron? Sí, estaba en inglés, así que estaba... Pero sí, medio confuso, bueno, sí. Creo que hay uno en español, lo voy a buscar para enviárselo, ¿sí? O al menos está ahí letrerito, sí. ¿Ahí tiene relación Dios a luz? Claro, ahí viene, de ahí viene que Dios es luz y ahí se genera algo, ¿sí? Porque se piensa que cuando se va a dar a luz, y está muy correcto el término, porque hay una explosión de luz, es diferente cuando se va a desarrollar un varón o cuando se va a desarrollar una mujercita. La intensidad de luz es diferente. Más fuerte con la mujer. Parece que es más fuerte con la... bueno, son más brillantes. Un concurso, ¿quién vota porque es más brillante la de la mujer? Hoy 2 por 1, 2 está mal. Sí, pero es interesantísimo eso, ¿no? O sea, ¿y qué piensan los científicos? Que se va a poder, les vamos a dar el documento, ya tienen el video, pero les vamos a dar el documento, el artículo escrito, ¿sí? Porque ahí viene todo esto. Que se va a poder prever, o eso, quién sabe hasta dónde pueda llegar esto éticamente, si llega, pues, inclusive de acuerdo a la intensidad de la luz, puede haber alguna alteración genética futura, o se puede escoger si se quiere hombre o mujer. Pero no, aquí les voy a decir un secretito al final de este módulo. Cómo un matrimonio puede escoger con un éxito muy enorme, hasta con un 80% de éxito, si quiere tener hombre o mujer. Hay manera, ¿sí? Pero hasta el final, no se los digo ahora. ¿Cómo? Bueno, para que se le enseñen a sus hijas. Bueno, está bien, ya. Está bien, ¿no? Está bien interesante. Sí, es del diseño de Dios, pero ya lo veremos ahí. Bueno, entonces,
Este desarrollo, y que viene acá descrito en el 1.3, características del desarrollo prenatal, viene todo el desarrollo que les pido que después lean, que es varios incisos, A, B, C, D, etcétera, cómo en cada etapa del desarrollo embrionario se van dando los cambios. Por ejemplo, aquí en la página 14, inciso A, letra A las 5 semanas de embarazo es posible visualizar al bebé por medio de la ecosonografía y comprobar que los movimientos de miembros superiores e inferiores, rotación del cráneo son evidentes. Letra B, larga. Para el desarrollo del reflejo de succión, vital para su alimentación, se hace presente a las 11 semanas. Se chupa el pulgar y así fortalece la musculatura que interviene en la succión y la deglución. Es el líquido amniótico el que traga a la vez que succiona su propio dedo, lo cual recordará al estar frente al pezón de la madre. Qué interesante, ¿eh? Yo les voy a decir una mexicanada. Como cuando las mamás comen picante, porque comemos picante, y bueno, las mamás mexicanas, el líquido amniótico también se llena de picante. Y el bebé lo succiona. Y por eso cuando nacen los bebés mexicanos, al año o 2 años ya andan buscando el picante. Pues de veras, ¿eh? Si quieren les traigo a mi nieto para que les diga. Hoy yo me regalaron una plantita, un plantín con ajís. Y mi nieto de 4 años, ahí estaba. ¿Qué es esto? Es un ají picante. Dice, ¿y se come? Sí, pues es el que comemos. Dice, yo ya quiero probarlo. Le digo, espera, yo sé que es genética la información porque su mamá come picante. Pero si la mamá come algo muy condimentado, también se condimenta el líquido amniótico. Si come muy salado, si come muy dulce, todo. Los bebés en sus gustos gastronómicos es lo que la mamá le gusta. Así que hay para que vayan sabiendo las mamás. Por eso cuando uno tiene así un antojo o algo, puede ser que después el niño salga porque también le gusta mucho. Claro, porque ya probó, ya probó eso. Sí. Y así, pues así como medicamentos amargos y eso también, cosas que no pasan la barrera placentaria, pero sí el líquido amniótico sí sigue. Sí, doctor. Dice que la vida de la Constitución, dice, ¿no? Nosotros como abogados siempre escuchamos una cuestión así media cuadrada de lo que es la concepción. Sí. Hoy, tal vez usted por primera vez me hizo abrir los ojos a la concepción espiritual. Sí, exactamente. Entonces, cuando la Constitución dice que la vida empieza a partir de la concepción, y antes entonces se puede disponer, ¿qué hay? Yo lo pensaría, ¿por qué? Porque vamos aquí a estudiar los argumentos. A ver, ¿qué ser humano vive sin espíritu? Nadie lo puede negar. Miren, por ahí vamos a encontrar evidencias, no sé si están acá en el manual, pero bueno, si no lo vamos a considerar por ahí. Premios Nobel, que es el top de la sabiduría, el conocimiento humano, han declarado a nivel mundial en sus ponencias, en círculos científicos, con muchos científicos muy reconocidos, premios Nobel, y han dicho así: si nosotros, los científicos, no creemos que existe el espíritu humano aparte del alma y del cuerpo, estamos en un callejón sin salida. La misma ciencia ha tenido que reconocer la existencia del espíritu humano. ¿En dónde se dijo eso? Eso lo dijo un neurofisiólogo famoso inglés, John Eccles, Sir John Eccles. Y ahí les puedo dar, inclusive creo que viene por acá en el manual, por ahí lo vemos. Lo dijo en ponencias a nivel mundial, premio Nobel, y él dijo eso: existe no solamente el alma y el cuerpo, existe también el espíritu. O sea, hoy por hoy, los altos círculos científicos dan por hecho de la existencia del espíritu. Entonces, bueno,
Si la misma ciencia, en ese alto nivel científico, admite la existencia del espíritu, ¿no creen que sea necesario considerarlo en la cuestión de la existencia del espíritu para saber cuándo empieza la vida? Entonces, si está considerado por los altos niveles de la ciencia, de que aparte del alma y el cuerpo existe el espíritu, y si la ciencia lo ha aceptado, lo sostiene, y de alguna manera lo ha tratado de comprobar, y yo les digo, la comprobación está acá. ¿Sí? Por eso es que hoy muchos científicos de muy alto nivel se ha convertido al cristianismo. No les ha quedado otra opción. Hay una página que les recomiendo mucho que ustedes la busquen. Si bien son ponencias de científicos de muy buen nivel, pero lo hacen entendible, ¿sí? Se llama God and Science en inglés. G-O-D A-N-D y S-C-I-E-N-C-E. God and Science, ¿sí? Lo pueden buscar en Facebook y se pueden suscribir, y son científicos de todo tipo, matemáticos, físicos, médicos, que dan evidencias de por qué se convirtieron de ser ateos y rateos, de ir en contra del cristianismo, pero cuando ellos mismos comprobaron tantas cosas que acabaron convirtiéndose. Hay un libro interesantísimo, doctor, se lo recomiendo que lo lea, porque lo escribió un abogado que cuando él era agnóstico, o más bien ateo, él se propuso demostrar que la resurrección de Cristo fue ficción. Y empezó a investigar, y se metió, y acabó convirtiéndose al cristianismo. Dice, el libro se llama ¿Quién movió la piedra? Posiblemente lo pueda encontrar por internet. ¿Quién movió la piedra? Está interesantísimo, porque él analizó todo el proceso legal a través del juicio de Jesucristo, de las evidencias de testigos. O sea, es toda una tesis de la abogacía de un acontecimiento que él llegó a la conclusión. Si no creemos que la resurrección, como lo dijo Pablo, si no creemos que existió la resurrección, la fe es vana. Y bueno, así como eso, hay evidencias de muchos científicos acerca de la existencia del espíritu. Entonces, nosotros, por medio de este módulo, tenemos que entender muy bien esa realidad. Si existe el espíritu, luego entonces tenemos que ubicarlo en que es también la vida misma. Y eso acaba con toda discusión de que un embrioncito, si ya tiene espíritu, no se le considera una persona. Si la misma ciencia dice que si hay espíritu, entonces ¿cuándo tiene espíritu? Tenemos que saberlo determinar bien. Ya está en el, ya lo subió. Ahí le damos un aplauso a Erge, porque ya lo subió a su información en WhatsApp lo que acabo de decir de God and Science. Ya lo tienen en su... pues métanse, los que no se han metido, inscríbanse con ella para que entren al grupo, porque ahí es donde subimos todos los videos. ¿Sí? Y está ahí lo de God and Science. No sale 300 pesos. Bueno. Entonces, no me quite la concentración, ¿no, Julio? Está bien. Bueno, entonces, ¿cómo es capaz hoy en qué ámbito cae entonces? Si se niega una realidad científica comprobada, dicha por gente así, entonces ¿en dónde queda que el ser humano no es ser humano hasta que nace, y antes no es ser humano? Entonces, ¿en qué ámbito entra? Entra en el ámbito solamente de la manipulación política. Nada más. Y que es cierto, la política es el arte de saber convencer a través de mentiras. Para mí, en lo personal, creo yo. Hay políticos buenos,
pero cuando dicen la verdad se no les va muy porque bien. la política se basa en la dialéctica. Sí. Es doble mensaje. Ajá. Ese Sí. doble mensaje. Es la vida de un payaso de circo. Hace reír a todos, pero por dentro puede estar llorando de tristeza. Y eso es así. Ajá. Sí, Julito, había de entrar la... Claro, o sea que el tema del aborto Ajá. es más político Por que supuesto. científico. Claro. Porque la ciencia ya dijo dónde empieza la vida, Ujú. pueden llegar a discutir Ujú. que un bebé en un vientre tiene derecho Claro. a morir. Ahora, por eso es que un científico de un nivel de ese calibre no lo invitan a participar. Claro. No lo invitan. Y han estado después, pero no lo admiten. Porque ellos pueden presentar la evidencia muy fácilmente y decir, aquí está. Así hacen la gente ignorante también. Ah, sí, exactamente. Lo digo yo en los compañeros de la universidad, hablan con desprecio cuando vos hablas de un embarazo. Ajá, sí. Sin saber que están ellos ya programados dentro de una estrategia que tiene una meta determinada. Señor. La extinción de la raza humana. Eso es, encubierta. El Encubierta. espíritu, el doctor me acaba de decir, Ajá. ¿no? En este momento está discutiendo el tema del aborto, y las mujeres levantan los pañuelos blancos, los pañuelos verdes, los pañuelos colorados. Ajá. Y el tema está basando, porque todos los senadores estuvieron basando en el espíritu Ajá. de las leyes sí. de Montesquieu. Ajá. Y el espíritu de la ley de Montesquieu es masón. Ajá. Y bueno, de ahí puede partir toda una serie de deducciones hacia dónde van los intereses creados. Claro. ¿Verdad? Y bueno, ahí vamos a ver. Por eso es bien importante. Se da cuenta que tratar este tema no es nada más verlo como un simple embarazo y ya, sino que esto tiene una repercusión a largo plazo en la vida de todo ser humano. Ajá. Es decir, que nosotros, como familia, como padres y madres, podemos diseñar una estrategia y plan para nuestros hijos, aún desde el vientre de la madre. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y vamos a ver qué tremendo. Yo les mencioné algo. ¿Se acuerdan que dijimos que el bebé tiene un gran contenido corporal de agua? Sí. Que es 90% agua. ¿Y el líquido amniótico de qué creen que está constituido? En su mayor parte. De agua. O sea que el bebé, como cuerpo, en su mayoría por dentro es agua. Y tiene una pequeña parte corporal, ¿sí? de órganos, y está rodeado de agua. Agua por dentro y agua por fuera, en el interior del útero. Y por ahí mencionamos también, y tal vez nos dé tiempo de ver ese videito que también en su momento se los haré llegar, de cómo el poder de la declaración de la palabra puede modificar las moléculas del agua. ¿Sí? Para bien o para mal. Y que la declaración de poder de la palabra puede modificar la estructura molecular de un bebé de acuerdo a lo que la mamá y papá le digan a sus hijos. Científicamente comprobado. Le habla la panza. Sí, pero lo que le habla es a la constitución molecular. A ver, miren, Aún al nacido. al nacido y al no nacido, a los dos. Fíjense, ya vi que la luz les dije que es una onda lumínica, ¿sí? Bueno, las ondas sonoras también. ¿Qué pasa con un sonido muy fuerte? ¿Es capaz de reventarnos los tímpanos? ¿Sí? Hoy actualmente hay armas antimotines que se basan en el sonido. ¿Sí? ¿O qué pasa cuando un avión supersónico rompe la barrera del sonido? ¿Qué pasa? Se oye un estruendo. ¡Pam! Es muy peligroso, ¿no? Pero como va tan alto que no tiene mayor problema. Es decir, las ondas sonoras tienen una capacidad que de acuerdo a su frecuencia
que se mide en hertz, me parece que es en hertz, causa un efecto sobre lo material. Entonces, las ondas sonoras de la palabra emitida repercute también en la estructura y la conformación molecular de lo cual están formados los órganos y los tejidos, que es en un bebé no nacido. Ahí lo vamos a ver también. O sea, son toda una serie de elementos y estamos hablando apenas de la introducción de lo que vamos a ver. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, aquí terminando ya, en la página 14, que dice más letras. Aquí está, fíjense, C, letra C. El sabor salobre del líquido amniótico estimula las papilas gustativas del bebé. D, letra D. Los gestos faciales se presentan durante las 26 semanas del embarazo. El nervio óptico que se formó desde la 8ª semana capta estímulos de fuentes luminosas a partir de las 27 semanas. Letra F. El nervio auditivo está perfectamente formado a las 28 semanas. Fíjense, a las 28 semanas de embarazo es capaz de ser estimulado como los otros sistemas sensoriales. O sea, el bebé ya a las 28 semanas ya oye. Entonces, si se le habla al bebé, va 28 semanas. ¿Sí? Sí. Ya es capaz de escuchar. ¿Sí? Por eso los bebés cuando nacen, lo primero que aprenden a decir es mamá. ¿Por qué? Por los latidos cardíacos que escucha de la mamá. O el paso de la sangre en las arterias, ¿sí? Que se oye. ¿Han estado en un ultrasonido? ¿Cómo se oye el paso el sensor auditivo que se tiene? ¿Cómo se oye? Miren, me sale bien. Bueno, lo oí tantas veces que me sale bien. Entonces los bebés por eso cuando nacen pueden decir fácilmente mamá, por el ruido que estuvieron escuchando de los latidos cardíacos. Y bueno, y letra G, a partir de las 29 semanas el bebé es capaz de abrir y cerrar los ojos. Otra manera de analizar el desarrollo intrauterino en las diferentes áreas del bebé, ahí hay una tablita donde vienen 3 desarrollos: el físico, el cognitivo, el mental y el psicosocial. Bueno, ahí la pueden leer después. Sin embargo, el único antecedente confiable en relación al desarrollo espiritual lo encontramos en uno de los salmos. Y bueno, vamos a verlo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver la sesión que viene. Bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta? Muchas todavía. Yo sé que muchas. Bueno, damos fin a esta sesión. Nos vemos la próxima y vamos allí a encontrarnos con las escrituras del encuentro espiritual de todo ser humano con Dios. Nos vemos en la próxima sesión.